Gracias, Cindy. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todos, queridos hermanos. Gracias por la presentación. Voy ahí me avisan, por favor, si se logra ver si se logra ver la pantalla para compartir. ¿Me dejan saber, Todavía por no, favor? Rigo. Todavía no. Ya, ahora sí. ¿Cuál se está viendo? Es que tengo tres Se está pantallas, viendo perdón. la de, la presentación, no, se está viendo donde aparecen todas las personas. Ah, ok. Entonces déjenme para La de ver. Teams. Listo, perfecto. Es que justamente tengo para ver. Es que tengo tres monitores, entonces necesito saber cuál es cuál. Perdón. No, no hay problema. Déjenme para ver. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, doña Rosibel. ¿Me dejan saber si Ahora ahora sí, sí? sí, Sí. ya se ve la presentación del ministerio. Ok. Se ve la pantalla. La única es que tengo tres monitores, entonces quiero saber si es el correcto, el que dice bienvenidos. Cindy. Sí, Sí, Sí. Ah, bueno, se ve la perfecto. que dice bienvenidos. Perfecto, pues bueno, esa es obviamente la bienvenida como tal. Listo, el día de hoy, este jueves es un tema maravilloso, de hecho, y vamos a intentar con la medida de la iluminación del Espíritu Santo de poderlo dar y que todos puedan entenderlo. Yo confío en que sí, se ha preparado para que sea fácil de entender. Y el tema de hoy es el orden sacerdotal. Son tres temas en una sola noche. Vamos a ver el orden sacerdotal, el celibato y los padres. Y si todo esto es bíblico, y por supuesto que sí lo es, confío en que tengan a mano dónde leer, dónde anotar y la Biblia en mano, porque vamos a sacar bastantes versículos el día de hoy. Entonces, vamos a definir primero que nada qué es el sacerdocio. El sacerdocio como tal, la definición que da la Academia Española es ser ministro propio de una religión o de un culto. Y como segunda definición, ser una persona dedicada y consagrada a hacer, celebrar y ofrecer sacrificios. Y dentro de la iglesia católica y en la Biblia, tenemos dos sacerdocios. Está el sacerdocio ministerial, perteneciente a las personas consagradas para ello, para dedicarse al Señor, sacerdotes y demás. Y está el sacerdocio común, que es el que compartimos pues todos nosotros como laicos, ¿no? Pues bien, vamos a ir desgranándonos de uno en uno. El sacerdocio ministerial. Y aquí es donde arrancamos con la Biblia. Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículos 19 al 20. En Lucas 22, 19 al 20, tenemos el dato de que se está celebrando la Santa Cena. Dice versículo 19, hablando de Jesús. También tomó pan y después de dar gracias, lo partió, se los dio a ellos y dijo, este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes.
Ese versículo anterior de Lucas hace referencia directa a el sacerdocio ministerial. Ahora veamos un segundito en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, el sacerdocio común. ¿Qué dice Primera de Pedro 2:9? Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí es donde entramos todos como laicos en el sacerdocio común. Todos somos sacerdotes, sacerdocio real, sacerdocio común. ¿Por qué? Porque todos somos iglesia. La iglesia somos todos. Y nos vamos a basar en dos versículos de 1 Corintios capítulo 12. En 1 Corintios capítulo 12, el versículo 12 y el versículo 27. En el versículo 12 leemos: pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo. Así también Cristo. Todos somos miembros, dice 1 Corintios 12:12, que aunque somos miembros y tenemos múltiples funciones, todos formamos parte de un único cuerpo que es la iglesia. Y en el versículo 27 de ese mismo capítulo 12 de 1 Corintios, nos confirma una vez más y nos dice que ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en su lugar es parte de él. Entonces, como miembros individuales formamos una unidad con la iglesia, somos parte de la iglesia, todos somos iglesia. Dentro de esa iglesia hay diferentes llamados, porque todos tenemos diferentes llamados. Vea qué belleza, siguiendo el texto de Corintios, permaneciendo en 1 Corintios 12, pasando al versículo 28 ya, el versículo siguiente que acabamos de leer, y vamos a leer del 28 al 30. Dice: en primer lugar están los que Dios hizo apóstoles en la iglesia. En segundo lugar, esos son los llamados. En segundo lugar, los profetas. En tercer lugar, los maestros. Pónganle atención a este tema, maestros, porque más adelante también vamos a hacer una corrección de un tema de que nos atacan mucho los hermanos que no son católicos. En tercer lugar, los maestros, dice el texto. Después vienen los milagros, luego el don de curaciones, la asistencia material, la administración en la iglesia y los diversos dones de lenguas. Y Pablo hace una pregunta: ¿acaso son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Pueden hacer todos milagros? ¿O pueden curar enfermos, hablar en lenguas o explicar lo que se dijo en lenguas? ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno dentro del cuerpo de la iglesia tenemos diferentes funciones, tenemos diferentes llamados. No todos tienen la capacidad para enseñar. No todos tienen la capacidad para curar enfermos, o para hacer milagros, o para hablar en lenguas. Cada uno tiene una función dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. Y es allí donde Jesús elige a sus 12, porque tiene que existir un orden. En Marcos 3, versículos del 13 al 15, nos dice que Jesús sube al monte y llama a los que él quiso y se reúnen con él. Así instituyó, y ahí puse en el recuadro que es instituir. Instituir o epoeisen significa ha puesto, puso arriba, puso en orden o ordenó. Entonces, cuando leemos Marcos 13, versículo 14, Marcos 3, versículo 14, donde dice: así instituyó a los 12, así ordenó a los 12. Jesús ordena a los 12, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con él y enviarlos a predicar, dándoles poder
para echar demonios. Aquí en esta cita vemos que el orden sacerdotal lo instituye Jesús directamente sobre sus 12 discípulos. Y esos discípulos, a su vez, o apóstoles, tienen que darle una continuidad, una sucesión. Entonces, en los apóstoles y sus sucesores, vamos a ver en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, nos vamos a quedar allí un poquitito en este capítulo. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 15 al 17, nos narra lo siguiente. Uno de estos días, Pedro tomó la palabra en medio de ellos. Había allí unos 120 personas y les dijo: hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura, pues el Espíritu Santo había anunciado por boca de David el gesto de Judas. Hago un paréntesis aquí. Aquí estamos hablando de Judas, el que vendió a Jesús, el que traicionó al Señor. Este hombre, Judas, que guió a los que prendieron a Jesús, era uno de nuestro grupo y había sido llamado a compartir nuestro ministerio común. Paso al versículo 20. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, la que ocupaba Judas, y no haya quien more en ella, y tome otro su obispado. Hay una sustitución. El espacio de los 12 no podía quedar vacío, no podía quedar con 11. Tenía que alguien sustituirlo, sucederlo. Versículo 25 de Hechos 1. Que tome parte, continúa el texto, diciendo Pedro, que tome parte de este ministerio y apostolado, del cual cayó por prevaricación Judas, para irse a su propio lugar. Y en el versículo 26 nos narra a quién eligen el colegio apostólico, los 11 apóstoles, a quién eligen. Dice el versículo 26, y les echaron las suertes, y cayó la suerte sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Aquí hay una clara muestra bíblica de cómo cuando alguno de los apóstoles fallecía, otro dentro de los mismos apóstoles que quedaban nombraba a uno más capaz, con vida demostrada, de poder ser parte de los apóstoles, de poder brindar la enseñanza, la sana doctrina, de acuerdo a su manera de vida, de acuerdo a su conversión, de acuerdo a sus dones, para poder ocupar el cargo que ocupaba esa persona que lo dejó, esa sucesión. Y nos vamos a permanecer todavía un capítulo más en Hechos. Vamos a pasar a Hechos 15. Este es el famoso Concilio de Jerusalén. ¿Por qué? Porque la iglesia es apostólica. Hechos 15, versículo 4 nos dice que llegados a Jerusalén, estamos hablando de Pablo y Bernabé, llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y presbíteros, y contaron cuánto Dios había hecho juntamente con ellos. En Efesios 2, versículo 20, vemos que esa iglesia de la cual estaban reunidos en Jerusalén en ese momento, y que la encabezaban los 12 apóstoles, y que la cabeza de esos 2 apóstoles era Pedro, en Efesios 2:20, Pablo, después de esa visita y después de algunos viajes, reafirma la posición de los apóstoles dentro de la iglesia. Porque dice en Efesios 2:20, edificados, o sea, construidos, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo. Aquí hay 2 posiciones. Cristo es la piedra angular. Ese puesto, esa posición, nadie la puede ocupar sino Cristo. Cristo es el que mantiene todo el edificio unido. Pero la base de ese edificio es el cimiento. Y el cimiento son los apóstoles y profetas que Jesús dejó para construir esa iglesia. Y de hecho,
en la celestial, pasándonos a Apocalipsis capítulo 21, versículo 14, nos indica que esa ciudad, esa construcción que lleva al cimiento los apóstoles, lo confirma versículo 14 de Apocalipsis 21 de la siguiente manera. Dice que la ciudad de la muralla de la ciudad se asienta, y estamos hablando de la ciudad celestial, se asienta sobre 12 piedras que llevan los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces, aquí hay una iglesia visible, fundada por Cristo, que a su vez se encuentra en el reino de Dios con la misma base que Jesús fundó acá, con sus apóstoles, con sus 12 apóstoles. No es como que las acusaciones regulares que tienen los hermanos no católicos de que la iglesia no puede ser visible, que la iglesia es cada uno. Entonces, si una persona se muere, se murió en la iglesia, porque la persona es la iglesia. No, todos somos iglesia, formamos parte, pero no soy la iglesia como tal, soy parte de. Y dentro de esa iglesia, pues los cargos, el orden, son de apóstoles, obispos, presbíteros y diáconos. Y todo eso tiene base bíblica, por supuesto, y hay citas hasta para tirar para arriba. Por ejemplo, en Tito 1 hay 3 versículos que reafirman esta forma de organizar la iglesia. Versículo 5 de Tito 1. Vamos a leer versículos 5, 7 y 9. Dice el 5. El motivo de haberte dejado en Creta, está hablándole Pablo a Tito, fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad como yo te ordené. Aquí hay una jerarquía. Y dentro de esa jerarquía, Pablo le dice a Tito que para que él continúe la labor de organizar, para que termine de organizar lo que falte y establezca en cada ciudad presbíteros. Y eso es una orden. Pasamos al versículo 7. Porque el episcopo o el obispo, como administrador de Dios, debe ser irreprochable, no arrogante, no colérico, no bebedor, no violento, no dado a negocios sucios. O sea que tiene que ser una persona íntegra, una persona leal, una persona conversa. El obispo tiene que ser una persona íntegra, fiel a la enseñanza del Señor. Versículo 9. Que esté adherido a la palabra fiel, conforme a la enseñanza, para que sea capaz de exhortar con la sana doctrina y refutar a los que contradicen. O sea, que el obispo tiene que estar alineado con la enseñanza que dejó Jesús y que se la confió a los apóstoles. O sea, él no puede enseñar una doctrina diferente. Tiene que estar apegado a una única doctrina que fue la que el Señor Jesucristo nos dio, para exhortarla y para refutar a todas aquellas personas que nos contradicen en la fe. Y que eso es justamente parte de la enseñanza del día de hoy. Aquí aprendemos en esta noche para poder contradecir o para poder refutar las frases o la doctrina de otras iglesias que contradicen a la sana y verdadera doctrina que Jesucristo nos dejó en su iglesia católica. Vamos a cambiar de libro. Vamos a pasar a Timoteo, a 1 Timoteo, capítulo 5. En 1 Timoteo, capítulo 5, vamos a leer 4 versículos. El versículo 17, el 19 y del 21 al 22. ¿Por qué? Porque en estos también se mencionan a los presbíteros. Primera de Timoteo 5:17 nos dice, los presbíteros que son buenos dirigentes recibirán doble honor y remuneración,
sobre todo los que llevan el peso de la predicación y la enseñanza. Y también nos da un consejo que se lo da a Timoteo, pero que es para todos nosotros. Versículo 19. No aceptes acusaciones contra un presbítero si no son presentadas al menos por 2 o 3 testigos. Versículo 21. Insiste Pablo. Te pido insistentemente ante Dios, Cristo Jesús y los santos ángeles, que observes estas reglas con imparcialidad, sin hacer diferencias. Versículo 22. No impongas a nadie las manos a la ligera, pues te harías cómplice de los pecados de otro. Y aquí voy a hacer un paréntesis antes de pasar al capítulo 3. ¿Cuán común es en otro tipo de iglesias donde no existe ese orden, donde no existe más que la autoridad de la persona que fundó su iglesia, el imponer las manos a la ligera? Venga, lloro por usted y automáticamente pon las manos, ¿verdad? Está el caso de que entra una persona nueva en un templo protestante y casi que esa misma noche, si pueden, le imponen las manos para recibirlo. O si hay un momento de sanación, de oración, automáticamente las manos. La iglesia no se toma esas cosas a la ligera. Uno, porque la Biblia ya nos advierte de que podríamos ser cómplices de los pecados del otro, sino también porque hay un orden. Usted puede orar por una persona, pero no le impongan las manos, no se las ponga sobre la cabeza tan a la ligera. En especial cuando tal vez la vida que llevamos, pues le hace falta un poquito más de espiritualidad, con mucho más razón. Pasemos a 1 Timoteo 3. Ahí vamos a leer también 5 versículos. Vamos a leer de 1 Timoteo capítulo 3, los versículos del 8 al 10 y después del 12 al 13. ¿Qué dice del 8 al 10? Los diáconos también han de ser respetables y de una sola palabra, moderados en el uso del vino, que no busquen dinero mal ganado y que guarden el misterio de la fe con una conciencia limpia. Primero que sean sometidos a prueba y después, si no hubiera nada que reprocharles, sean aceptados como diáconos. Aquí no es cualquiera el que se puede nombrar o hacer la función de diácono. Hay reglas que seguir, hay cosas que hay que cuidar, hay cosas por las cuales hay que trabajar. Y es ser una persona íntegra, no buscar dinero, que guarde el misterio de la fe conforme fue recibido, que sea una persona que se modere, que no sea una persona de doble palabra, que sea una persona de una sola palabra, sí o no, por poner un ejemplo, y que sea una persona que pueda ser respetable. No cualquiera puede ocupar cargos en la iglesia. Versículo 12 de 1 Timoteo 3 dice: los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Versículo 13: porque los que ejercen bien el oficio de diácono ganan para sí un buen grado y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Y aquí voy a hacer en el versículo 12, donde dice que los diáconos sean maridos de una sola mujer. A esto se refiere, y se puede entender, de que sea una persona leal y fiel. No que necesariamente tenga que ser casado, sino una persona leal y fiel. ¿Y por qué se les llama sacerdotes a los presbíteros? Bueno, todos los ministros consagrados pertenecen al orden sacerdotal, pues son representantes del sumo y eterno sacerdote que es Cristo Jesús. Y eso nos lo dice Hebreos capítulo 4, versículos del 14 al 16. ¿Qué nos dice Hebreos? Leemos: teniendo pues
tal sumo sacerdote que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengamos firmes la fe que profesamos, pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. Acerquémonos, por tanto, confiadamente al trono de gracia, a fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para una ayuda oportuna. Porque el presbítero, el sacerdote, actúa in persona Christi, en la persona de Cristo. Y vea qué belleza lo que nos regala Lucas 10:16. Lucas capítulo 10, versículo 16. Dice Jesús: el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. ¿Sí comprenden el tema en la persona de Cristo? El que desecha o el que no oye a un sacerdote, a un presbítero, y lo rechaza, no solamente está rechazando a la persona que tiene enfrente, está rechazando a Cristo mismo, porque el sacerdote actúa en la persona de Cristo. Y más directamente lo dice 2 Corintios capítulo 2, versículo 10. En 2 Corintios 2, capítulo 10, Pablo nos dice: y al que vosotros perdonareis, yo también, porque también yo le he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en la persona de Cristo. Te lo voy a repetir. Y al que vosotros perdonareis, yo también, dice Pablo, porque también yo le he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en la persona de Cristo. Hay una actuación acá en la persona de Cristo, en persona Christi. Y manteniéndonos en el libro de Corintios, en el segundo libro de Corintios, en el capítulo 5, 2 capítulos más adelante, leyendo del 18 al 20, nos dice justamente este tema de la conciliación, del perdón. Porque dice Pablo: y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Porque en Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, sino poniendo en nosotros la palabra de la reconciliación. Pues somos embajadores de Cristo, como si Dios mismo exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os suplicamos, reconciliaos con Dios. Este versículo es bellísimo, porque Pablo nos indica que él y que los sacerdotes, que los obispos, son embajadores de Cristo. ¿Y qué es un embajador? Es una persona, es una figura política, es una figura legal que representa a un país en otro país, como si fuera el mismo presidente, porque tiene ciertas potestades para representar al país. Entonces, el embajador de Costa Rica, por ejemplo, que esté en España, ¿sí?, representa a Costa Rica con la figura política de la cual está investido, como si fuera el mismo presidente de Costa Rica el que está allá. Y toma decisiones y habla en nombre de. O sea, lo representa como tal, tiene esa figura. Y Pablo dice que él, junto con los obispos, los sacerdotes, los presbíteros, son embajadores de Cristo, como si Dios mismo exhortara por medio de nosotros. Esa es la figura del embajador, alguien que actúa en nombre de otro, como si Dios mismo exhortara por medio de nosotros. Y en el nombre de Cristo, dice Pablo, les pedimos, les suplicamos, reconciliaos con Dios. Caso contrario pasó en el Antiguo Testamento.
porque también el hombre, dependiendo, entra en rebelión y no acepta la jerarquía y no acepta la ordenación, no acepta la organización. ¿Qué pasó? Vean, por ejemplo, esta es la famosa, no sé si la conocen ustedes, la famosa rebelión de Coré. Dice Judas, que está antes de Apocalipsis, Judas no le puedo poner un número de capítulo porque no tiene un capítulo, es solamente un solo texto. Entonces, vamos directamente a 2 versículos. Judas, versículo 11 y Judas, versículo 19. Judas allí está hablando, pobre de ellos, y ya les voy a mostrar la historia anterior. Ya me meto al Antiguo Testamento. Pobre de ellos, siguen los pasos de Caín, se extravían por causa del dinero, al igual que Baal, y se pierden como el rebelde Coré. Versículo 19. Y vayan analizando. No tal vez es el caso de todas las iglesias que no son católicas, pero sí las de muchas. Analicen estos 2 versículos de Judas. Te los voy a leer el 11 otra vez y paso al 19. Pobres de ellos, siguen los pasos de Caín. Se extravían por causa del dinero, al igual que Baal, y se pierden como el rebelde Coré. Ya vamos a ver cómo se perdió Coré. En la actualidad, dice Judas, y casi que diría yo, hoy, siglo XXI, también en la actualidad, estos son los que causan divisiones, se mueven en lo humano y no tienen el espíritu. Y si ustedes lo notan, la iglesia protestante desde 1517, cuando se funda, empezó un ciclo de división que fue un poco lento, pero que en los últimos 2 siglos atrás se ha multiplicado la división de una manera absurda, o sea, demasiada, como la cepa del virus, se divide, se divide, se divide, se divide, se divide. Y dice Judas que en la actualidad estos son los que causan divisiones. ¿Quiénes? Los que se rebelan. ¿Y a quién está haciendo referencia a Judas? A Coré. Vamos a Números 16, capítulo 16, versículos del 3 al 4. Dice Números 16 al 4, tratando la rebelión. Les recomiendo leer todo el capítulo 16, pero voy a intentar ahorita leer 2 versículos y explicar un poquitito detalles de lo que sucedió allí. Dice versículos 16, 3, 4 de Números. Se rebelaron contra Moisés y Aarón y dijeron, basta ya. ¿Acaso no están consagrados todos los miembros de la comunidad? ¿Y no está Yahvé en medio de nosotros? ¿Por qué entonces se creen ustedes superiores a la comunidad de Yahvé? Ese es el reclamo de Coré. Al oír esto, ese reclamo, Moisés se echó de bruces al suelo. Luego, dirigiéndose a Coré y a toda su banda, les dijo, mañana temprano Yahvé dará a conocer quién es suyo y quién le está consagrado y puede acercarse a él para presentar las ofrendas. Él mismo hará, Yahvé, él mismo hará que se aproxime el que eligió para que se presenten las ofrendas. Aquí hay esta rebelión no es de un cualquiera. Coré no estaba solo, pero Coré se sentía oprimido o se sentía menos y le estaba ganando el orgullo, porque él quería quitar a Moisés y a Aarón de la autoridad que Dios les había dado. Y sí, Dios está, todos están consagrados como miembros de la comunidad. Y Dios está en medio de todos. Esa es la queja de Coré. Pero Coré hace una pregunta. ¿Por qué entonces se creen ustedes superiores a la comunidad? Él se sentía inferior. A pesar de que Coré era un levita. Que de hecho, ¿quiénes eran los que lideraban esa revuelta? Coré. Coré era un levita. Coré no estaba solo. Estaba junto a Datán,
Abirán y On. Estos tres son descendientes de Rubén, de la tribu de Rubén. Y junto a ellos habían 250 líderes prominentes de la comunidad, del pueblo de Israel. No era un grupo menor el que estaba atacando a Moisés y a Aarón. ¿Y la acusación cuál era? Cuestionaban la autoridad de Moisés y de Aarón y los acusaban de tomar demasiado poder sobre el pueblo elegido de Dios. Vayamos notando ciertas particularidades con los hermanos que no son católicos. Ellos no aceptan la autoridad, sino van directamente a Dios. No existe una jerarquía como tal, como la conocemos nosotros, como la tenemos nosotros, ¿verdad? Un papa, cardenales, arzobispos, obispos, presbíteros, diáconos, laicos. Ellos no conocen lo que es una jerarquía como tal y que la jerarquía Dios la pone. Sobre esa acusación y esa revuelta hay un juicio divino. Dios interviene y castiga a los rebeldes. Dice el texto, por eso les invito a que lo lean todo, capítulo 16 de Números. Aquí se lo estoy resumiendo. Dice el texto que la tierra se abrió y se tragó a Coré. Se tragó a Coré, a Datán, a Abirán, con sus familias completas. Además de eso, un fuego que descendió del cielo consumió a los 250 hombres que ofrecieron incienso de manera ilegítima. ¿Y la consecuencia posterior cuál fue? Aunque el juicio principal acabó con todos ellos, el pueblo general se quejó contra Moisés por las muertes. ¿Qué hizo Dios? Dios envió una plaga que mató a 14,700 personas. Así lo dice la Biblia. La cual se detuvo solo cuando Aarón hizo expiación intercediendo por todo el pueblo, por toda la congregación. ¿Qué quiere darnos a entender este texto? Que existe una autoridad. La autoridad la puso Dios. ¿A quién se la dio en ese texto? A Moisés y a Aarón. Y ojo que los que se rebelan son levitas. Son personas que están dedicadas a la labor del templo. Pero ¿qué pasó con ellos? No soportaron la autoridad que Dios les había dado a Moisés y a Aarón. Por eso se rebelaron. Y justamente por esa revelación, por esa revuelta, por ese ir en contra, Dios interviene y los elimina, los mata, los desaparece. ¿Cuándo se calmó eso? Cuando una persona con autoridad legítima, como Aarón, intervino. Porque ellos ofrecieron de manera ilegítima sacrificio, incienso. No estaban legitimados para hacerlo. No cualquiera puede ser un sacerdote. Nosotros somos sacerdotes común, del común, pero no podemos ir a ofrecer una Eucaristía, no podemos consagrar las especies y convertirlas. Eso tiene una autoridad y un don que tiene un orden. No cualquiera lo puede hacer. Cualquiera puede hacerse pastor, pero Jesús después lo va a desconocer. No sé quiénes son ustedes. Pero Señor, en tu nombre expulsamos demonios y sanamos y hicimos milagros. Ni idea. No sé quiénes son ustedes. Apartados de mí. ¿Hacían cosas buenas? Claro. ¿Pero pertenecían al orden? No. Por más cosa buena que hayan hecho, si no pertenecían al orden, no. La autoridad dada solo a los apóstoles. Juan 20 es un momento maravilloso porque Jesús se aparece en medio de los apóstoles que están reunidos. En Juan 20, versículos 21 al 23, nos dice el texto. Entonces Jesús les dijo otra vez, porque se las había dado en el versículo 20, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Jesús le está hablando a los apóstoles. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo.
A quienes perdonen los pecados, les son perdonados. A quienes se los retuvieseis, les son retenidos. Aquí hay una orden directa, única, exclusiva de Cristo a los apóstoles. Cristo fue enviado por el Padre y a su misma manera, Cristo nos envía a nosotros y les autoriza, en este caso a los apóstoles, autoriza y legitimita su autoridad y les da el Espíritu Santo para que con ese poder perdonen pecados y si no los perdonan, pues no son perdonados. En Mateo 28, los últimos tres versículos de Mateo, Mateo 28, versículos del 18 al 20, dice que Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Este pasaje de Mateo nos indica de que toda autoridad en el cielo y en la tierra le fue dada a Cristo. Y posteriormente Cristo se la dio a sus apóstoles con la misión de que fueran por todos los pueblos y bautizaran en el nombre de la Trinidad, no en el nombre del Hijo nada más, en el nombre de la Trinidad Santa, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y a enseñar a cumplir todo, no parcialmente, no esto sí, esto no. Yo predico, yo evangelizo, yo sano, pero yo no confieso pecados, yo no participo en la Eucaristía, eso no. No, aquí dice que les enseñó a cumplir todo, y todo es todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Porque Cristo va a estar con nosotros hasta el fin de la historia. Y aquí hay un caso, ya vamos a pasar al tema del celibato, porque existe muy frecuente la pregunta, más que pregunta, incluso algunas veces el ataque, de que por qué los sacerdotes no se casan, ¿verdad? Porque hay textos que dicen que deben de ser maridos de una sola mujer, etcétera. Ya los vamos a ver. Pero ¿por qué los curas, los sacerdotes no se casan? Bueno, primer motivo, Jesús fue célibe. Mateo, como lo acabamos de ver, dio una orden Jesús. Cristo enseñaba con el ejemplo. Y si Cristo enseñaba con el ejemplo, Cristo fue célibe. Y él dijo en Mateo 19, capítulo 29 al 30, dice, y todo aquel que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o hacienda por mi nombre, recibirá el 100 por 1 y heredarán vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Aquí hay un desapego total de lo que es la vida normal, común y corriente de cualquier ser humano y dejarlo todo para seguir a Cristo. Es dejar casa, familia, propiedades por el nombre del Señor. En 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 8, dice, pues quien no se preocupa de los suyos y sobre todo de los de su propia familia, ha negado la fe y es peor que los que no creen. Aquí Timoteo están hablando del tema de las viudas, de todo el versículo anterior. Pues quien no se preocupa de los suyos, o sea que en su familia habían viudas, y sobre todo de los de su propia familia, ha negado la fe. O sea, no es un tema solamente de seguir al Señor, es un tema de cumplir la voluntad de Dios.
Los profetas, por ejemplo, los profetas Elías y Jeremías fueron solteros. No sé si ustedes tenían ese dato. Elías y Jeremías fueron solteros. Y existían judíos que se casaban con la Torá. O sea, dedicaban toda su vida al estudio de las escrituras. De hecho, ¿quién más que el apóstol Pablo? Pablo inició su castidad siendo judío y continuó siendo casto una vez cristiano. Vea lo que dice, por ejemplo, 1 Corintios 7, versículos del 7 al 9. Una vez más Pablo. 1 Corintios 7, del 7 al 9. Dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su don propio que le dio Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo, pues, a los célibes y a las viudas, qué bueno les fuere quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Es un don. El ser célibe es un don, porque no cualquiera puede sostener su naturaleza humana, en especial en la parte sexual, y contenerla. Somos seres sexuados, al final. No cualquiera tiene el don del celibato. Continúa el mismo capítulo de Corintios 7, 1 Corintios 7, más adelante, estábamos leyendo el 7 y el 9, vamos a brincar al versículo 32 y vamos a leer del 32 al 35. Dice Pablo una vez más, hablando de este mismo tema, yo os quisiera libres de preocupaciones. El no casado se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar a Dios. El casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Está, por tanto, dividido. ¿Por qué está dividido? Dice Pablo, porque tiene que preocuparse de las cosas del mundo y de su mujer. El soltero o el no casado o el célibe, no. Dice, la mujer viuda, lo mismo que la soltera, se preocupan de las cosas del Señor, de ser santas en el cuerpo y en el espíritu. Más la casada se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su marido. Les digo esto para vuestro provecho, dice Pablo, no para ponerles restricciones, no, para su provecho, sino para moverlos a lo más digno y al trato asiduo con el Señor sin división. Aquí Pablo está recomendando que si usted es una persona célibe o ya enviudó, permanece soltero, tienes toda la posibilidad de dedicarte a las cosas de Dios sin la presión y las preocupaciones del mundo, de cómo agradar a tu pareja y de cómo agradar y buscar las cosas del mundo. En Timoteo también tenemos una enseñanza. Primera Timoteo 3:2 nos dice, es necesario pues que el obispo sea irreprochable, casado una sola vez, casto, dueño de sí, de buenos modales, que acoja fácilmente en su casa y con capacidad de enseñar. Aquí hay algunas características del obispo que son necesarias, dice Pablo. Que sea irreprochable, una persona íntegra. El casado una sola vez, les explicaba ahora, que es un tema, hace referencia a la lealtad y a la fidelidad. Casto, dueño de sí, con dominio propio. Una persona respetable, de buenos modales, que pueda recibir a los hermanos en su casa y que tenga la capacidad de enseñar. Son cualidades necesarias de un obispo. Y por supuesto, la conversación, la discusión que se le presentó a Jesús, que podemos leer en Mateo 19, versículos del 10 al 12. Mateo 19, 10, 12.
es aquella trampa que le quisieron tender a Jesús con respecto al tema del divorcio, si era permitido, ¿verdad? ¿Qué dice Mateo 19, 10 al 12? Los discípulos le dijeron, si esa es la condición del hombre que tiene mujer, es mejor no casarse. Jesús les contestó, no todos pueden entender lo que acaban de decir, sino aquellos que han recibido este don. Ya vamos a ver cuál es el don. No todos pueden entender, dice Jesús, y lo va a decir dos veces, aquí y al final del versículo 12. Dice el versículo 12, hay hombres que han nacido eunucos. El eunuco es una persona incapacitada para las relaciones sexuales, para el sexo. Es una persona incapacitada para eso. Algunos de esas incapacidades de los eunucos vienen de nacimiento, algún problema genético, biológico. Dice, continúa el texto, hay otros eunucos incapacitados que fueron mutilados por los hombres. Nacieron bien, pero en el proceso de su vida, alguna cirugía, alguna situación, fueron incapacitados. Se volvieron eunucos a pesar de que estaban sanos al principio. Y otros todavía, dice Jesús, que se hicieron eunucos a sí mismos por voluntad propia. Y hay otros todavía que se hicieron eunucos a sí mismos por el reino de los cielos. Y termina el texto diciendo, entienda el que pueda. Creo que los hermanos separados no entienden esto. Por eso dice el texto, entienda el que pueda. ¿Y qué es lo que toca entender? Que hay algunos, dice Jesús, que se han incapacitado a sí mismos por el reino de Dios, se han separado. ¿Incapacitados en qué? En el tema de las relaciones sexuales. Célibes, celibato. Otro de los temas que encabezaban el día de hoy era el tema de los padres. ¿Por qué? Porque también existe la acusación de que nosotros le llamamos padre al sacerdote o le llamamos santo padre a nuestro papa, al obispo de Roma. Y la acusación señalada, así como la señala el pastor que está allí señalándonos con su Biblia en mano, nos dice, no llaméis a nadie padre. Y hay que ver si este tipo de acusación está correcta o no. ¿Por qué? Y ellos se basan en el texto de Mateo, al español, pero se basan en el texto de Mateo. Mateo, capítulo 23, versículo 9. Evangelio según San Mateo 23, 9. Dicen, no llamen padre a nadie en la tierra. Eso lo dice Jesús. Porque ustedes tienen un solo padre, el que está en el cielo. Y aquí hay un problema de tomar las cosas literalmente. Dicen, no llamen padre a nadie en la tierra. En griego, koiné, el texto dice, kaipatera mikalseteimon. Kaipatera mikalseteimon. Patera significa padre en minúscula, con P minúscula. Calcetei significa dar un título. El griego utilizado es calcete, que significa llamar o dar un título. Hay que ver el contexto de lo que está hablando Jesús allí. Y pater, en griego, con P mayúscula, es padre, y en arameo es Abba, que es igual padre. Y se refiere a algo más sentimental, más cercano. En el contexto histórico de esta parte, donde dicen, no llamen padre a nadie en la tierra, Jesús estaba advirtiendo a los discípulos contra la ostentación y el orgullo de los fariseos. Contra eso estaba atacando Jesús.
Quienes buscaban ser llamados con títulos, los fariseos, a ellos les fascinaba, les encantaba que fueran llamados con títulos honoríficos y religiosos. Por eso la parte de calcete, que significa dar título. ¿Ves? Como en el español tal vez uno lo puede entender diferente. No llaméis a nadie padre. Y ellos lo toman literal. Pero ese llamar es un título que buscaban los fariseos, ¿verdad? ¿Y cuáles títulos buscaban los fariseos? Ser llamados padre o rabí, maestro, para elevarse espiritualmente por encima de todos los demás. Jesús les dice, no, solamente un cosito, no busquen eso. Jesús les recordó que la fuente suprema de vida, verdad y autoridad espiritual le pertenece únicamente a Dios. Y aquí vamos a ver en este texto las dos posturas, la católica y la protestante. Vamos a arrancar con la protestante. La protestante es una postura de prohibición literal, literal. La gran mayoría de iglesias evangélicas y protestantes y de otras denominaciones, como los Testigos de Jehová, por ejemplo, interpretan este pasaje de forma estricta en el ámbito religioso. Y esto tiene una implicación práctica y un argumento teológico. Vamos a ver la implicación práctica. Dice, evitan por completo el uso del título padre para referirse a sus pastores, líderes, ministros, etc. En su lugar, en las iglesias protestantes y evangélicas, utilizan términos como pastor, anciano, hermano, ministro, ¿verdad? Ellos evitan totalmente decir el padre. Arraigados en este texto de Mateo 23, pero muy mal entendido, porque desconocen la raíz del por qué Jesús lo quiso decir así. Y el argumento teológico de ellos, de los protestantes, es que sostienen que aplicar un título de paternidad espiritual a un ser humano infringe la soberanía y el honor que le corresponden únicamente a Dios. Consideran que el versículo prohíbe explícitamente la creación de una jerarquía espiritual donde un hombre actúe como mediador o autoridad suprema sobre la fe de otros. Ahora vamos a ver la postura desde nuestra perspectiva católica y ortodoxa, porque la postura nuestra es del uso simbólico o funcional. ¿Qué es eso? Bueno, que las iglesias católicas, las ortodoxas, inclusive la anglicana, utilizan habitualmente el término padre o pater en griego o abba en arameo para referirse a sus sacerdotes y obispos. La argumentación no ignora, esta argumentación de nosotros no ignora el versículo, sino que lo interpreta bajo un prisma teológico muy diferente. Lo interpreta bajo el prisma de la afectividad paterna y ministerial. Y nosotros como católicos argumentamos que Jesús estaba usando una hipérbole, o sea, una exageración retórica, ¿sí? Para condenar el orgullo y la arrogancia a los fariseos. No es el uso de la palabra en sí, o sea, a nosotros no se nos está prohibiendo usar la palabra padre. Si se tomara de forma literal, tampoco se podría llamar padre a nuestro padre, a nuestro progenitor biológico, ¿cierto? No podríamos decirle papá a nuestro padre, al que nos trajo a este mundo junto con nuestra madre. Porque si lo tomamos de forma literal, no podríamos usarlo. De igual forma, no podríamos llamar maestro, que está en el versículo 8, estábamos leyendo 9, en el versículo anterior, el 8, no podríamos llamar maestro al profesor de la escuela, de nuestros hijos, los que tienen hijos en la escuela o en el colegio. No podríamos llamarlo maestro, porque si tomamos literal, no podemos usar ni la palabra padre para referirnos a nuestros progenitores, ni podemos utilizar la palabra maestro para una persona que da clases y enseña en centros de académicos de cualquier tipo. ¿Ven lo ilógico y lo absurdo de tomar esta parte literal sin entender el contexto y sin saber a qué se refería Jesús? Y el ejemplo del Nuevo Testamento
lo encontramos en muchos capítulos y versículos de la Biblia. Señalemos, por ejemplo, que el propio apóstol Pablo se identificó a sí mismo como padre espiritual de las comunidades que él fundó. Por ejemplo, en 1 Corintios 4, versículo 15 dice, 1 Corintios 4, 15, dice Pablo, pues aunque tengan 10,000 maestros en Cristo, no tienen muchos padres, porque en Cristo Jesús yo les engendré por medio del Evangelio. Que estamos hablando de una paternidad en la fe. Es Pablo el que por medio del Evangelio les da a luz, los vuelve sus hijos espirituales. Y también se refiere a Timoteo y a Tito. Cuando Pablo habla a Timoteo y le escribe a Timoteo y le escribe a Tito, los trata como a hijos en la fe. Si no, leamos versículo de Timoteo 1, de 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 2, en el inicio de la carta. Pablo llama a Timoteo hijo allí. Y también cuando le escribe a Tito, capítulo 1, versículo 4, en el saludo inicial, Pablo llama a Tito como hijo. ¿Qué implicación teológica tiene esto? Pues para las tradiciones nuestras, la católica, la ortodoxa, inclusive la anglicana, el sacerdote no reemplaza al Padre Celestial, sino que ejerce un ministerio delegado. Su paternidad es un reflejo de la única y verdadera paternidad de Dios, actuando como un servidor que cuida y alimenta espiritualmente a la comunidad. Ese es el sentido, esa es la implicación teológica. No estamos sustituyendo al Padre, no, es un ministerio que Jesús delegó y que esa paternidad en la fe es la que nos actuando como servidor que nos cuida y nos alimenta espiritualmente a nosotros de nuestra comunidad, es por eso el que nosotros le decimos Padre a un sacerdote. Por ejemplo, Hechos capítulo 7, versículo 2. Si fuese tan literal, no usa la palabra Padre, como lo dicen los protestantes, en Hechos 7, 2, Esteban se refiere a nuestro padre Abraham. O en Romanos 9, 10, por ejemplo, Pablo habla de nuestro padre Isaac. Tanto Esteban como Pablo están refiriéndose a personas del Antiguo Testamento, referentes de la fe, y ellos sin problema le llaman padre, nuestro padre Abraham, nuestro padre Isaac. 1 Corintios, capítulo 4, versículos 14 y 15. 1 Corintios 4 nos dice Pablo, y no escribo esto para hacerlos sentir avergonzados, sino para aconsejarlos como a amados hijos. Ahí le está hablando Pablo a la comunidad en Corinto y los está llamando hijos. Aunque ustedes tienen incontables guías en Cristo, no tienen muchos padres. Eso ya lo leímos anteriormente. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Y si ustedes ven, por ejemplo, ¿dónde se cita más también? Cartas de apóstoles, de encargados de comunidades, de obispos, presbíteros en la iglesia, bíblicamente, y se refieren a la comunidad como a hijos o hijo. En Gálatas 4:19. Gálatas 4:19. En Primera de Timoteo 1:18. En Segunda de Timoteo 2:1. En Filemón, versículo 10. Filemón no tiene capítulos, solamente versículos. Filemón 10. En Primera de Pedro 5:13. En Primera de Juan 2:1. Y en la tercera carta de Juan, versículo 4, porque también la carta de Juan es muy corta, no tiene capítulos, solamente versículos. Tercera carta de Juan, versículo 4. En todas esas citas de Gálatas, Timoteo 1 y 2, Filemón, Primera de Pedro, Juan y Primera de Juan y Tercera de Juan, hay referencias
que se menciona como a mi hijo o a mis hijos. Y están hablando simplemente como hijos en la fe. En Mateo 23:10 decía Jesús, como lo vimos anteriormente, no seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Ya expliqué esa parte, pero quería darle la cita. Mateo 23:10. En 1 Corintios, por ejemplo, 1 Corintios 12, versículo 28. En 1 Corintios 12, 28 dice, y a unos puso Dios en la iglesia. ¿A quiénes puso Dios en la iglesia? Primeramente apóstoles, luego profetas. Lo tercero, maestros. Luego los que hacen milagros. Después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Ya ese versículo y capítulo lo habíamos leído. Pero es para mostrarles una vez más el orden administrativo de la iglesia, el orden jerárquico de la iglesia. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, que les decía ahora, que hacía referencia a que se mencionaba hijos o hijo. En primera de Juan vamos a leer 3 versículos. Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 1, y después vamos a pasar del versículo 12 al 14. Primera de Juan 2, versículo 1 dice, hijitos míos, les he escrito esto para que no pequen. Pero si uno peca, tenemos un defensor ante el Padre, Jesucristo el justo. Aquí está hablando Juan a sus hijos en la fe. Los llama hijitos míos. Y vuelve una vez más, versículo 12. Esto les escribo, hijitos. Ustedes recibieron ya el perdón de sus pecados. Versículo 13. Esto les escribo, padres. Ustedes conocen al que es desde el principio. Esto les escribo, jóvenes. Ustedes han vencido al maligno. Versículo 14. Les he escrito, hijitos, porque ya conocen al Padre, y aquí el Padre es en mayúscula. Aquí Juan se está refiriendo a Dios Padre. Les escribo esto, hijitos, porque ya conocen al Padre, a Dios. Y ahora un Padre con P minúscula. Les he escrito, padres, porque conocen al que es desde el principio. Les he escrito, jóvenes, porque son fuertes. La palabra de Dios permanece en ustedes y ya han vencido al maligno. Aquí hay un juego de palabras entre padre, hijo, hijo, padre. No está condenada usar la palabra padre. ¿Cómo nos acusan dos hermanos no católicos de no llamar a nadie padre? Está muy mal interpretado el texto por parte de ellos. Ahora, ya nos vamos acercando un poquitito al final. La ordenación de las mujeres. Jesús solo llamó a hombres para exaltar la figura de la mujer, pero exalta, perdón, la figura de la mujer, a la Virgen María. Los apóstoles siguieron con la enseñanza de Jesús. Por eso, la iglesia tradicionalmente a lo largo de los siglos ha defendido la postura de que no hay mujeres sacerdotisas, no va a haber una mujer papa, no va a haber una mujer cardenal, ni nada, porque Jesús solamente llamó a hombres para ese cargo. Y no es nada en contra de las mujeres, para nada en absoluto, porque Jesús mismo exalta la figura de la mujer. Por ejemplo, su madre, la Virgen María. Teológicamente, ¿qué es esto? El signo debe ser lo más cercano a la realidad. Por ejemplo, el agua, ¿qué hace el agua? Limpia. ¿Qué hace el pan? Alimenta. ¿Qué es Cristo? Esposo. ¿Qué es la iglesia? Esposa. Teológicamente, el signo debe ser lo más cercano a su realidad. Y vamos a irnos un poquitito a el siglo II de nuestra era. San Ireneo de León. Esto es apologética histórica. Vean esto, esta pregunta que le hacen
cerca del año 175 a San Ireneo de León. A San Ireneo le preguntan, ¿y cómo tú sabes que la doctrina que hoy, siglo II, predicas es la misma que dictó Jesús y sus apóstoles? Ojo la pregunta, qué capciosa. ¿Y cómo sabes tú que la doctrina que hoy predicas es la misma que dictó Jesús y sus apóstoles? Vean la respuesta tan sabia de San Ireneo de León. Yo estoy seguro que la doctrina que enseño es verdadera porque me rijo por lo que enseñan los papas que vienen en sucesión desde Jesús de la siguiente manera. Porque en este momento, siglo II, año 175, dice San Ireneo León, porque en este momento la palabra de Dios está custodiada por el Papa Eleuterio. ¿Qué sucedió al Papa Sotero? ¿Qué sucedió al Papa Aniceto? ¿Qué sucedió al Papa Pío? ¿Qué sucedió al Papa Higinio? ¿Qué sucedió al Papa Telesforo? ¿Qué sucedió al Papa Sixto? ¿Qué sucedió al Papa Alejandro? ¿Qué sucedió al Papa Evaristo? ¿Qué sucedió al Papa Clemente? ¿Qué sucedió al Papa Cleto? ¿Qué sucedió al Papa Lino? Y Lino, sucedió al apóstol Pedro. Y una respuesta maravillosa de San Ireneo, dando una cátedra de sucesión apostólica, de jerarquía, de primado. Pedro fue sucedido y en su sucesión llegó Lino, después Cleto, después Clemente, después Evaristo, después Alejandro, después Sixto, después Telesforo, después Higinio, después Pío, después Aniceto, después Otero, después Eleuterio, hasta la fecha donde San Ireneo refuta esa pregunta que le hace. Y ahí podemos seguir la lista de 267, 68. Aquí ¿cuántos mencioné? 2, 4, 6, como 8, 9. Pero ya vamos por 260 y algo, 67, 68. Y podemos todavía responder lo mismo. Cuando un hermano nos hace esa prédica de que la iglesia la fundó Constantino en el siglo IV, en el año 300 y pico, etcétera. ¿Cómo yo sé hoy, año 2026, que lo que predica la iglesia y es la misma y sana doctrina que dictó Jesús a sus apóstoles? Uso la misma respuesta de San Ireneo. Han enseñado fielmente por sucesión, desde Pedro, a Lino, a Cleto, a Clemente, a Evaristo, a Alejandro y a todos ahí para arriba, hasta actualmente León XIV. Y para eso se requiere una organización, sí. Esta imagen me fascinó montones. Ahí me costó encontrarla, pero me encantó. Esa es la jerarquía de la iglesia, que requiere una organización. Y es que, por ejemplo, si nos preguntamos de que hay pruebas que en el mundo funciona perfecto sin jerarquías, no hay pruebas. ¿Por qué? Porque por eso se crean las jerarquías administrativas en un país. ¿Qué hay una jerarquía administrativa en un país? Un presidente, hay diputados, hay ministros, hay empleados de gobierno, etcétera. Y hasta en un trabajo hay gerentes, hay presidentes, hay ejecutivos, hay, ¿verdad? Y ahí vienen para abajo. ¿Por qué? Porque se requiere un orden, se requiere una organización. Y imagínense ustedes a todos pidiendo los gustos de cada quien. ¿Qué clase de anarquía podría ser? ¿Qué clase de desorden? Por eso se necesita un orden jerárquico, para que se aplique lo mejor para llegar a la meta. Y ese orden lo tienen ustedes en esa imagen. Ven la belleza. El Papa, que es la máxima autoridad. Él es el líder de la iglesia y el jefe del Estado del Vaticano. Y es considerado el hombre más poderoso del mundo por su gran influencia diplomática, cultural y espiritual en más de, ¿cuántos somos? Como 1.500 millones de católicos. ¿Mm? Están los cardenales,
¿Qué son los cardenales? Son los consejeros del Papa en asuntos eclesiásticos y son elegidos por su experiencia y sus méritos. Eligen en el cónclave al nuevo pontífice cuando sea necesario. La función de los arzobispos y obispos: dirigen las arquidiócesis, las diócesis, las divisiones territoriales de la iglesia. Los obispos nombran diáconos, nombran sacerdotes y nombran a otros obispos, por ejemplo. Y las diócesis están a cargo de un obispo, y las que tienen un rango de arquidiócesis, pues están a cargo por un arzobispo. Los presbíteros y los sacerdotes, por ejemplo, celebran la Eucaristía y administran los sacramentos. Los diáconos, ¿cuál es la función? El servicio. Bautizan y asisten a la Eucaristía, pero no la celebran, la asisten. Los laicos, la base, los laicos y los consagrados. Los primeros, o sea, los laicos, son los fieles bautizados, y los consagrados son los miembros de algunas órdenes religiosas, monjes, monjas, frailes, otros, ¿verdad? Ese es el orden jerárquico. Y eso fue instituido por el Señor. Fue orden directa, soplada con el Espíritu Santo de boca de Jesús. Concluyamos. En la Biblia se puede ver el sacerdocio, sí. La jerarquía, sí. El celibato, sí. Y el papel de los laicos, también. Por ejemplo, el Papa. En Mateo, yo sé que ustedes saben esa cita porque es de las primeras que escuchan en el ingreso de los cursos de apologética. Mateo 16, 18 y 19, el papado. Y Mateo 10:2. Los obispos, los cita Tito 1:7. Sacerdotes y presbíteros, ya lo vimos. 1 Corintios 11:14 y Tito 1:5. Diáconos, en 1 Timoteo 3, del 8 al 9. Hasta acá el tema del orden sacerdotal, del celibato y de los padres, en especial la famosa cita de Mateo 23:9, que no llaméis a nadie padre, que les resta, es una forma de ellos de restar la autoridad porque ellos no la tienen, no tienen esa jerarquía. La iglesia protestante, si alguien se molesta por lo que dijo el pastor, el ministro, el anciano, whatever, ve y se sale de allí, va y amanece el día siguiente con un Dios me dijo, una idea y un nombre, y ya fundó una iglesia. Y ahí van. No existe un orden, no existe una jerarquía, ¿verdad? No, no existe como tal. Nosotros sí, porque en el orden está Dios, y Dios es un Dios de orden. Para no caer como cayó la rebelión de Coré, de Números 16, que, insisto, léanla. Hasta acá, hermanos, el texto. Para quienes no nos siguen en redes, estas son las nuestras. En X, porque ya no se llama Twitter, Defiende tu Fe. En Facebook, defiendetufe.cr, y en YouTube, Defiende tu Fe CR. La principal donación es su oración, pero allí está, creo que ya Cindy les había dejado clarito el tema el tema de las donaciones. Igual acá. Por lo demás, muchísimas gracias, muchas bendiciones. Quedo atento si hay alguna duda, alguna consulta o algo. Le dejo la voz cantante y melodiosa a Cindy para que me deje saber, porque no he estado viendo el chat, si hay consultas o comentarios o algo por el estilo, o algún comentario que ustedes quieran hacer, si no tienen preguntas ni dudas, pues algo que ustedes quieran aportar al tema. Dejo de compartir para que Cindy le dé. Muchísimas gracias, Rigo. Como siempre, una A clase vos. bastante bonita. Veo que don Cristian tiene la mano levantada. Adelante. Hola, hola, buenas noches. Siempre aquí, Buenas don noches. Cristian. Pero Quítale no, el go.
Muchas gracias, Rigo, muy No, para edificante, servirle. muy bello. Dos cositas, Rigo, en la cita que mencionaste, que ahorita no recuerdo cuál era, pero especialmente en Corintios, no, creo que en Timoteo, cuando Pablo habla que los obispos deben tener ciertas características y menciona lo del tema de casado, yo he entendido que en aquel momento Pablo habla de personas casadas porque en aquel momento sí habían obispos que estaban, perdón, También, sí, apóstoles que estaban casados. Podemos mencionar en este caso, por ejemplo, a Pedro. Esa es una. exacto, sí, también. Esa es una. La otra es, cuando hablaste en el capítulo de Mateo con el tema de los eunucos, que hay personas que se han hecho eunuco por apartarse para el reino. De la misma forma, pues obviamente podemos mencionar a San Agustín, que fue un hombre muy promiscuo y un Ujú. hombre que dedicó rendirse al Señor al punto de llegar a ser no solo apóstol, sino sacerdote y doctor de la iglesia, que llegó a renunciar a su vida de pecado y a vivir una Ah, vida en castidad como tal. totalmente, claro que Ok, sí. y la última, no menos importante, era lo de el tema cuando mencionaste, pucha, ya se me fue, el tema de que, ya, que tal vez podrías hablarnos un poquito de que en nuestra iglesia occidental hay sacerdotes o el rito de este lado, los sacerdotes no se casan, pero en la parte ortodoxa y en especial en la iglesia oriental, hay personas que la iglesia les da la posibilidad antes de ordenarse que sí se pueden casar, pero una vez casados ya no lo pueden hacer. De hecho, sí. Y muchísimas Gracias. gracias. No, gracias a vos, Cristian. Sí, no solamente me refería al tema de la fidelidad y de la lealtad cuando se habla en Timoteo 3, eh, 1 Timoteo 3, con respecto a que el obispo tiene que ser marido de una sola mujer. ¿Qué pasaba allí? Que la misma reprensión que hacía Jesús en Mateo 19, ¿qué era? De que cualquiera podía repudiar a su mejor, a su esposa por cualquier razón y volverse a casar. Y tenía que haber un ejemplo que diferenciara. Entonces, ¿qué era la intención de eso? Cuando decía también, aparte de lo que yo les mencioné, que bien también aportas vos, que fuese en sus inicios eh, un obispo casado una sola vez, era justamente para evitar de que una figura que tenía que tener una cierta vida no le fuera reprochada porque había pasado por 2, 3, 4 matrimonios, ¿verdad? Ya había demostrado que no podía ser fiel y que no podía ser leal, ¿verdad? Entonces, bien aportadas en esa parte. Y sí, la iglesia occidental ve como un celibato prácticamente obligatorio que los sacerdotes y los obispos del rito latino deban de hacer un voto de celibato, por lo que no pueden casarse. Pero también existen excepciones en donde los sacerdotes anglicanos, por ejemplo, eh, casados se convierten al catolicismo y reciben la dispensa especial para seguir casados, ¿verdad? Un sacerdote anglicano que se convierte al catolicismo recibe una dispensa especial para recibir esa excepción y continuar siendo casado y ser sacerdote. Y también existen los ritos orientales, como el greco-católico, ¿verdad? Que sí permiten ordenar sacerdotes casados. En la iglesia ortodoxa está el clero monacal y está el clero secular. El clero secular es los sacerdotes de parroquia, ¿verdad? Que los hombres pueden contraer matrimonio antes de ser ordenados diáconos o sacerdotes en la iglesia ortodoxa. Después de la ordenación ya no pueden casarse, ni volverlo a hacer si se enviudan. Si entraron y son casados antes de ser ordenados y enviudan,
Muchas gracias. Ahí llegó. No se puede volver a casar. Sí, y Y de está igual ahí. manera, Roberto, perdón, de igual manera Ah, los diáconos permanentes, ¿verdad? O sea, ujú, algunos hermanos que han sido, bueno, que son laicos, que estudiaron ujú, para ser diáconos permanentes, que evidentemente parte es de que sean casados y bueno, con todos los ritos ujú, que, especialmente los permisos que le piden, que su esposa esté de acuerdo, que tengan más de 7 años de matrimonio, bla, 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 bla. Y exacto. otro, el tema de que una vez, si llegan a enviudar, tampoco pueden volver a contraer nupcias. Exacto. ¿Por qué? Porque ya eso lo traían antes de hacer de recibir la ordenación. Si sucede ya ordenados, ya en ejercicio, pues se les obliga, por decirlo de alguna forma, de que no pueden o no se les da el permiso de volver a casar, ¿verdad? Y está esa parte que les iba a decir del clero monacal en la iglesia ortodoxa, que son obispos y sacerdotes, obispos y monjes, que los obispos y jerarcas superiores deben de ser célibes o viudos, ¿verdad? Tienen esas dos. El clero secular, que sí le permite contraer matrimonio antes de ser ordenados, y que si después de la ordenación, pues enviudecen, no se pueden volver a casar, y el clero monacal, que los obispos y jerarcas superiores sí deben de ser célibes o viudos. O sea, tener esa libertad, ¿verdad? No tener, por decirlo, no sé si la palabra más correcta, esa carga o esa responsabilidad, ¿verdad? En el tema del divorcio, la iglesia ortodoxa sí es más flexible, pastoralmente hablando, y permite hasta un máximo de 3 matrimonios, ¿verdad? Con ceremonias de carácter penitencial, por decirlo de alguna forma, para los casos de divorcio. Pero sí, en la de nuestro rito, el latino, el occidental, pues sí es un voto obligatorio el celibato. No sé si alguien más tenía. Y Gracias, Rigo, muy gracias, amable. Cristian. No, a vos, hermano, a vos por tu aporte. Me parece que doña Ingrid tenía la manita levantada. No sé si todavía va a participar. Es que era casualmente porque yo había entendido que habían ritos en los que algunos sí se podían casar, ¿verdad? Entonces, no entendía muy bien ese tema de por qué, digamos, el rito latino no se casan los sacerdotes y por qué en otros sí se les permite casarse, ¿verdad? O sea, es que igual no me queda como muy claro por qué sí se les permite casarse. Era esa, básicamente. Sí, eso es básicamente por la forma en que el rito está constituido en esa iglesia en particular, ¿verdad? La iglesia católica occidental se diferencia en algunas cosas de la ortodoxa, eh, y encuentra esas diferencias del por qué en unos sí se permite, en otros no se permite, en cuáles casos en específico, si hay algún antecedente. Pero la recomendación de Pablo era justamente esa, ¿verdad? Conviene más no casarse, pero si la persona no va a poder tener esa continencia, pues mejor dedíquese a su esposa y a complacer a su esposa, a su pareja, y no dedicarse a ministrar, porque es un don y lleva mucha responsabilidad. Y no le vas a poder dedicar el tiempo completo y la energía que necesitas, para dedicarte a la sana enseñanza de la iglesia, ¿verdad? Un pastor, por ejemplo, que esté casado, que no es, o sea, todo bien si está la persona casada dentro de la iglesia protestante, pero se divide entre atender su iglesia, atender su trabajito, si es que trabaja, atender la esposa, atender los hijos, etcétera. Y en la de menos se divorcia y se pelea con la esposa, y ya quedó un problema de imagen y demás dentro de la misma iglesia. Aparte que ellos sí no tienen límite de divorciarse, ¿verdad? Ahí no es problema, como realmente no es un matrimonio delante de Dios, sino delante de un hijo vecino, con respeto del caso, eh, que lo lleva un abogado. Bueno, va y viene el divorcio para arriba y para abajo, cuantas veces sean
necesarias, como si estuvieran probando sonido. 1, 2, 3, probando, sí. Van por 4 y siguen probando. No, o sea, hombre de una sola mujer, fiel, leal. Si no se puede, No sé si soy yo o no te escuché más, Riguito. no sé si ustedes me escucharon, ¿estaban escuchando, No, sí, hermano? perfectamente, sí, 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 todo se Sí, escuchó. fuiste yo vos, sí lo Ah, Ingrid. entonces escuché. sí fui Yo yo. sí lo escuché. Ah, ok, gracias. Fuiste tú. No sé si alguien tenía algún comentario más o algo por el estilo. Doña Rosibel, de hecho, tiene la mano levantada. Ah, adelante, hermano. Hola, buenas noches. Hola. Bueno, vea, don Rigoberto, a mí es que no todo se me queda, yo apunto y todo, pero qué va, mi cerebrito. Pero bueno, esto o sea, este tema del casamiento y del rito, bueno, todas estas cosas, yo Ajá, pienso que habría como que ponerlas, como explicarlas un poquito más, porque un hermano protestante le puede pedir decir eso a uno y al menos yo me enredaría toda, ¿verdad? claro. Que por qué el ortodoxo, que por qué este, que por qué ese es el otro. Yo quisiera como tener así una lista y decir, bueno, el ortodoxo tiene, si se hace católico, entonces puede seguir casado, puede seguir, bueno, todo eso, ¿verdad? Porque así Claro. sinceramente no se me pega. Y bueno, la otra consultita es, a ver si me quedó claro del tema de padre, porque esto sí se las trae. Entonces, quiere decir que el Señor dijo, Dios dijo, la persona de su Hijo Jesucristo, era contra, no, o sea, se refería a la ostentación, como usted lo dice, el orgullo del fariseo, que a ellos les gustaba recibir títulos honoríficos y les gustaba que les dijeran padre, rabí o maestro. Entonces, eso es lo que yo tengo que contestar si alguien me hace esa pregunta. ¿Está bien o no? Sí, de hecho, déjeme, voy a abrir la Biblia una vez acá para ver, a ver si le puedo leer un poquitito más de contexto. Gracias, don Rigoberto. No, con todo gusto. Ojo la ostentación. Este texto es una denuncia de Jesús a los fariseos y a los maestros de la ley. Así se encabeza Mateo 23. Lo voy a leer un poquitito para que entendas que era el tema justamente, no de no usar la palabra, sino de atacar eso que ellos querían ser, ¿verdad? No se paren en las esquinas para que vean sus oraciones, el Padre que está en lo secreto, ¿verdad? No es dar la mayor limosna y que se escuche donde cae ese montón de dinero a la bolsa, sino ya callado, o sea, no buscar ser, llamar la atención, no buscar ser el principal, ¿verdad? Entonces, ¿qué es los primeros puestos? Dice Jesús, vea, dice, arrancando el versículo 1. Después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos, los maestros de la ley y los fariseos enseñan con autoridad que viene de Moisés. Por lo tanto, obedezcan ustedes y hagan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Atan cargas tan pesadas que es imposible soportarlas y las echan sobre los hombros de los demás, mientras que ellos mismos no quieren tocarlas ni siquiera con un dedo. Él los está acusando. Todo lo que hacen para que la gente, todo lo hacen para que la gente los vea. Les gusta llevar en la frente y en los brazos porciones de las escrituras escritas en anchas tiras y ponerse ropas con grandes borlas. Quieren tener los mejores lugares en las comidas y los asientos de honor en las sinagogas. Ojo la acusación de Jesús. Y desean que la gente los salude con todo respeto en la calle y que los llame maestros. Les encanta, les fascina. Ojalá, va a ser una pausa acá. Ojalá cuando les toque presentar, ¿verdad? Una conferencia. Bueno, les presentamos al hermano fulano de tal, teólogo con un grado honorífico, doctor en teología de la escuela universidad tal, con tal grado, director de las asambleas de no sé qué, aquí le dan una lista de 20 minutos de títulos.
Y hasta que se le infla el pecho y por dentro, siga más, sí, para que se me infle el ego, siga más, ¿verdad? Para que vean que soy importante, para que... No, 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 Jesús va en contra de eso. El que quiera ser el más grande es el servidor de todos. Sigo con el versículo 8. Pero ustedes no deben de pretender que la gente los llame maestros, porque todos ustedes son hermanos y tienen solamente un maestro en M mayúscula. La primera vez que menciono maestros aquí es en minúscula. No deben de pretender que la gente los llame maestros con M minúscula, porque todos ustedes son hermanos y tienen solamente un maestro en mayúscula. Y no llamen ustedes padre a nadie en la tierra, porque tienen solamente un padre, al que está en el cielo. No deben pretender que los llamen guías, porque Cristo es su único guía. El más grande entre ustedes debe ser el que sirve a los demás, porque el que se ama a sí mismo se engrandece, será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Ahí Jesús está atacando directamente esos títulos que les encanta a la gente. Y uno de esos títulos era Padre. Entonces, no es contra el uso de la palabra, es contra lo que va detrás, contra ese orgullo, contra esa soberbia, esas ganas de yo soy, ¿verdad? Yo soy más importante, yo tengo este cargo, yo hago aquí. No, no, no. Contra eso es que estaba hablando Jesús. Entonces, la respuesta al hermano, Jesús llamaba padre a su padre. Inclusive llamó madre a su madre. Cuando fue encontrado después de que se perdió a los 12 años en el templo. O sea, y en la cruz, en Juan 19:25. Madre, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Son títulos de cercanía, de amor, de confianza. Jesús nos enseña a no buscar ser llamados por un título, sino a servir. A nosotros llamamos padre un sacerdote, sí, porque es nuestro padre en la fe. Es que nos enseña, nos alimenta y nos acerca a Cristo en la Eucaristía. Es nuestro padre en la fe. Que ellos no lo tengan, entonces, como yo no lo tengo, entonces no tomemos literalmente la palabra y que no llame nadie padre, cuando el mismo protestante desconoce el contexto, lo saca, desconoce el contexto del por qué Jesús daba esa orden de no llamar a nadie padre, porque era un título, un rango, pero para esos que querían ser vistos, porque predicaban una cosa pero hacían otra. No sé si De queda hecho, por ahí la respuesta. Rigoberto, a nosotros, bueno, y obviamente los que hemos de una u otra manera como padres de familia o hemos sido Claro. padrinos y desde un inicio nos dan el curso de bautismo, pues precisamente Ujú, nos enseñan eso, ¿verdad? Que al sacerdote ujú, pues se le llama padre precisamente porque precisamente eso nos engendra en la vida de fe. ujú, Y ujú. desde muy niños, pues le llamamos a ese padre espiritual. De ahí nosotros los católicos que le llamamos también padre a los sacerdotes de nuestras parroquias, ¿verdad? Como tal. Es correcto. Y si nos cambian de sacerdote, viene otro padre. Porque para nosotros es un padre en la fe. Va a ser una persona nueva que nos va a venir a continuar enseñando la sana doctrina que ha recibido. Y listo, más bien muchísimas gracias, Cris. Y Rosibel, ¿verdad? Sí, que todavía Sí, mantiene la señor, manita levantada. Ujú. creo que sí, ya voy a quitarla. Creo que sí No me se quedó preocupe. claro, ¿verdad? Y me lo Ujú, tengo que aprender, ujú. porque con todo, como les he dicho en otras ocasiones, yo fallo mucho en la lectura de la palabra de Dios. Me pongo una meta y no la termino. Bueno. Entonces, pues estas son las consecuencias que cuesta que, o sea, yo no sé, como dice el padre Luis Toro, hay que mascullar, yo Ujú. mascullo la palabra del Señor todo el día, de la mañana, la saboreo y todo. Bueno, yo estoy muy lejos todavía, a pesar de Es mis años, pero sin embargo estoy muy lejos. mi Muchas querida gracias, don Rigoberto. no, con todo gusto, Rosibel, mi querida Rosibel, es mejor ir despacito y poquito y poder entender perfectamente
algunas cuantas citas y no agarrarse y aprenderse citas ahí para disparar como los hermanos protestantes, que se las aprenden para disparar y tras de eso las aprendieron solamente por atacar, no porque realmente conocen el significado real de lo que están hablando. Entonces terminan peor porque aunque se saben muchas citas, no pegan una. Es mejor despacito. Vamos alimentándonos conforme nuestra capacidad, como bebés en la fe. Ya después podrás alimentarte un poquitito más gruesito, más carnudito. Si vas a un ritmo X, ve a ese ritmo y procura que ese ritmo pues te ayude a aprender. Ahí vamos, no todos tenemos tal vez esa velocidad. A mí me vacilan algunas veces los hermanos del ministerio porque de una u otra forma estoy dando un tema y alguien me comenta algo o en el mismo tema se me ocurre una cita bíblica y la dicto sin pensarlo. Y la busco y sí habla de lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pues son dones de Dios. Algunos tenemos cierta facilidad, otros no tanta. Lo importante es poder entender el texto y poderlo vivir, poderlo hacer nuestro. No sé si alguien más tiene algún Gracias, comentario. Riguito. Con gusto, sí. Vamos a ver, no veo que tenemos comentarios por el chat. Vamos a ver, doña Rosibel dice, tiene razón. Que muchas gracias por el tema. Hermanos, ¿alguno más desea hacer alguna consulta, algún comentario? Si no, para ir cerrando. Entonces, Rigo, nuevamente agradecerte mucho por el tema. La verdad me gustó mucho, muy bien explicado. Yo creo que cada vez que lo escucho voy entendiendo más cosas todavía y siempre se Yo aprende también no crea. muchísimo, ¿verdad que sí? No, y eso es bueno porque al final, digamos, por más años, ¿verdad? Que tal vez a veces uno cree que porque tiene muchos años en la iglesia o porque está en ciertos grupos, ya sabe, y más bien al contrario, yo creo que más se aprende y eso es lo importante. Vamos a ver, entonces vamos a finalizar, ya que ya no hay más consultas ni comentarios. Riguito, aprovechando tu presencia, si nos regalas la última oración. Claro que sí. Gracias. Padre Santo, te damos infinitas gracias por esta oportunidad que hemos recibido de ti hoy para poder conocer más nuestra fe católica, para poder amarla más, para poder entender tu plan y tu propósito de salvación para con nosotros, porque tiene que haber un orden. Vos, Padre, vos, Hijo, vos, Espíritu Santo, son un único Dios y son un Dios de orden. Y dentro de ese Dios de orden no puede haber desorden. Gracias porque has pensado y conoces al ser humano que requiere de organización, que requiere de jerarquía, que requiere de líderes y que nos has puesto a tantos y tantos hombres y mujeres de gran valor que han liderado tu iglesia, que la han defendido y que hoy, día a día, a pesar de todas las contras que el mundo le presenta, permanecen firmes en la fe, enseñando, dedicados completamente a brindarnos los medios de salvación que tú nos has dado para poder alcanzarla. En ese orden jerárquico, pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que derrames toda bendición, todo poder al Papa León XIV, a todos los cardenales, a todos los arzobispos, a todos los obispos, a todos los presbíteros, a todos los diáconos y a toda tu iglesia. Protégela, acompáñala, ilumínala como lo has hecho por siglos. Somos tu iglesia. Bendícela, síguela protegiendo, síguenos enseñando y que nosotros a su vez podamos corregir a aquel hermano que por la situación que sea, por odio, por ignorancia, por falta de fe, nos ataca con una y otra cosa. Que miremos eso con amor
con misericordia y podamos acercarnos a Él e iluminarlo, que pueda comprender la verdad, que pueda ser libre por medio de esa verdad. Y la verdad eres tú, que pueda encontrar el camino verdadero. El camino eres tú. Danos paz en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en la sociedad. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros y tenga misericordia de todos. Que Yahvé alce sobre todos ustedes su rostro y ponga en cada uno de ustedes paz. Y que esa bendición sea derramada en nuestras vidas. Y para que sea con más fuerza, nos atrevemos a decir la oración que tú, Maestro, que tú, Salvador, nuestro Señor Jesucristo, nos enseñaste y nos pediste hacer cada vez que oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Y María, Madre de Dios y Madre nuestra, a ti te bendecimos, te alabamos, te damos gracias, porque con tu sí hiciste cambiar la historia de la humanidad. Trajiste al Hijo de Dios, lo concebiste en tu seno, lo diste a luz, lo amamantaste, lo cuidaste, lo corregiste como humano, nos lo entregaste a pesar de todos tus dolores, porque sabías que Él iba a ser nuestro Salvador. A ti, Mamá María, te agradecemos con mucho amor todo cuanto has hecho por la humanidad y te saludamos como lo hizo el ángel en su momento diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes y descienda y nos acompañe, y que sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Riguito. Hermanos, Con muchísimas gusto, gracias por Cindy. acompañarnos también. Que pasen buenas Igualmente, muchísimas noches, gracias. bendiciones y que también pasen un feliz fin de Buenas semana. noches. Bendiciones, gracias a Igualmente para ustedes. todos. Bendiciones. Gracias, buenas Gracias. Buenas noches. noches.